una de las pruebas más flagrantes de la inoperancia de nuestro Estado en todos sus niveles, hablado de municipios, gobiernos regionales y el gobierno central, es que finalmente los presupuestos asignados no se terminen de usar. Y se ha hecho un ranking, además de municipios, en Lima, son 42, 25 de ellos no están pues invirtiendo ni siquiera la mitad del presupuesto asignado. O sea, más de la mitad de los municipios en Lima Metropolitana, aquí en la capital, no tenemos que alejarnos mucho, no están ni siquiera a la mitad del gasto. Ni siquiera a la mitad del gasto. Hay algunos que ni siquiera sobrepasan el 15%, imagínense. Les han dado 100, no han gastado ni 15. Es increíble, la verdad. Vamos a analizar este tema con César Fuentes, que justamente es director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN. César, estamos contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bien, bueno, este tema lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? El tema de la eficiencia en la gestión y que finalmente los presupuestos asignados, ¿no?, en un país que no es rico, sino es de ingreso medio, terminan no siendo gastados. Entonces, a la falta de presupuesto se suma de que lo poco que se asigna no se termina gastando. Sí, justamente lo que comentábamos y lo hemos comentado anteriormente también, hay varios temas que son críticos, ¿no? Uno es que el criterio, lamentablemente, a la fecha de manejar el presupuesto es un concepto a nivel de indicadores de desempeño que se llama eficacia. Es decir, es bueno no saber que se gaste todo, pero ni ahí llegamos a este criterio de eficacia, que es el más básico de indicadores de desempeño. Es decir, completar la meta del gasto significa que realmente el Estado a nivel subnacional en particular, es decir, gobiernos regionales y en este caso, como tú mencionas, gobiernos municipales, es realmente lamentable, y más todavía con todas las necesidades que hay, ¿no es cierto?, de infraestructura, de servicios públicos en general, y esto afecta pues la calidad, en este caso, de los limeños, de la calidad de vida de los limeños, pero en general en todo el Perú. Y creo que es urgente ya plantear temas que la tecnología permite, ¿no? Se habla mucho de gobierno digital, de seguimiento de presupuestos de manera mucho más, diríamos, específica y clara, de metas que sean también de conocimiento de la ciudadanía. Y yo creo que ya es el momento, no hay muchas excusas ya para que el Estado realmente no esté haciendo lo que tiene que hacer. Esto es una letanía de muchos años, porque claro, el Estado en su momento, hace 10 o 15 años, estaba acostumbrado a gastar poco. Entonces había muchísimos candados para gastar poco porque había poco presupuesto. Ahora el presupuesto ha crecido 3 o 4 veces en los últimos 15 años. Y esto creo que ha inundado de recursos, lamentablemente, a instituciones que no están listas para realmente, ¿no es cierto?, hacer crecer el gasto, sino fundamentalmente pues hacer control de gastos o control de ingresos, pero no realmente planificar inversiones públicas. Y ese es el gran problema que tenemos, y es estructural. Yo creo que a mí me sorprende que el gobierno, en todas las medidas de emergencia y de urgencia que ha planteado, ¿no es cierto?, al Congreso, no tenga efectivamente un tema asociado a todo lo que es cómo dinamizar el gasto a nivel regional y a nivel municipal, que es urgente, y eso afecta directamente a la mayoría de la población del Perú. Claro, y no solamente tiene que ver con el gastar todo lo que te dan, sino también con escarbar y ver en qué se gasta, ¿no? Porque no todos los gastos son eficientes tampoco. Exactamente. No, lo más importante es, en una segunda estadía en términos de lógica presupuestal, es efectivamente gastarlo de manera eficiente, y eventualmente deberíamos también tener algunas instituciones que pudieran autofinanciarse, ¿no? Este es un tema de debate, por cierto, pero lo más importante también, que nunca se habla en el Perú, que es el tema de calidad de servicio público, es decir, que realmente el ciudadano llegue y perciba que la calidad del servicio público es buena o superior. Ahí no estamos, pero en muchos países del mundo es el criterio que valida realmente la intervención pública, es decir, que el ciudadano perciba que la calidad del servicio público en términos de atención, en términos de servicio en general, es la óptima, y ahí es donde se establece una relación entre ciudadanía y Estado. Entonces yo sí siento que el Estado, ¿no es cierto?, me ayuda en términos, no sea, de servicios hospitalarios, servicios de infraestructura, servicios de seguridad. Pero si ese criterio de calidad no se impone en el Perú, lo que simplemente estamos haciendo es, ¿no es cierto?, logrando un escepticismo de la población, y realmente estamos separando esta relación entre Estado y ciudadano, que al final, ¿no es cierto?, esta relación Estado-ciudadano es base de toda una democracia. Entonces hoy día estamos en el largo plazo erosionando realmente la base de que es, ¿no es cierto?, un Estado de Derecho en el Perú.
¿Sí? ¿Aló? Te preguntaba, César, sobre el tema de si finalmente pues esto también tiene mucho que ver con la baja recaudación tributaria que tenemos y los altos índices de informalidad, porque finalmente si el Estado no me da nada a cambio de mis impuestos, dejo de contribuir, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es lo que justamente hace el tema más complejo, ¿no? Que lo que nosotros estamos haciendo es erosionando la relación entre ciudadano y Estado, ¿no? Porque, claro, si yo efectivamente veo que el Estado no contribuye o no da servicios, la lógica es ser informal. Entonces, lo que estamos haciendo realmente como Estado es realmente validando la informalidad desde el punto de vista político, ¿no? Y eso es, claro, uno puede decir, es quizás lo mejor, ¿no es cierto?, dejar a los ciudadanos o a las personas a su libre albedrío, que al final, como uno diría criollamente, pues que la hagan, ¿no? Que la hagan solos. Pero realmente en términos de democracia y Estado no es la mejor solución, porque justamente lo que estamos logrando es que realmente los ciudadanos peruanos o ¿no es cierto?, realmente no se sientan identificados con un Estado, y eso vulnera realmente lo que es una democracia en general. Y eso lamentablemente camina después a soluciones autoritarias y no democráticas. Entonces yo creo que sí hay que tener una idea no solamente técnica, que es sumamente importante, sino las implicancias políticas que significa realmente dejar, ¿no es cierto?, que el Estado comience a hacer realmente la labor que obviamente tienen que hacer hace mucho tiempo. Y chequeaba en este listado, coincidentemente, los distritos, para centrarnos en Lima, esto se debe replicar en todo el país de seguro. Así es. En Lima, los distritos que menos ejecución tienen son los más pobres y donde además hemos detectado recurrentes casos de corrupción, ¿no? Así es. Y yo les cuento, yo estuve hace buenos tiempos de asesor del Contralor de la República, y efectivamente esto es recurrente, ¿no? Es decir, si uno ve la corrupción en términos no de volúmenes, pero donde efectivamente ocurre la mayor corrupción es a nivel subnacional. Lamentablemente en municipios y gobiernos regionales es recurrente la malversación de fondos, es recurrente el mal uso de los recursos, y eso yo creo que es un tema que hoy el Congreso, entre muchos de los temas que tiene que, creo que legislar, es realmente plantear temas de urgencia con respecto a esto, porque esto está vulnerando no solamente el recurso público, sino que también está vulnerando a muchos de los distritos más pobres del Perú y a los distritos más alejados del Perú. Entonces acá hay un tema que trasciende solamente al tema estrictamente de gastos, sino de bienestar y, diríamos, ¿no es cierto?, de equidad en el Perú. Entonces acá hay un tema que, claro, probablemente un limeño no se siente afectado si el Estado no gasta mucho, porque realmente tiene ya los servicios, etcétera. Pero ¿qué pasa esto, no es cierto?, en comunidades más retrasadas o que están en el ámbito rural o periurbano, donde realmente la seguridad ciudadana, por ejemplo, es un tema, ¿no es cierto?, que es sumamente crítico, o el tema de infraestructura, o que la gente en el tema periurbano pues se demore 1 hora, 1 hora y media en llegar pues a su centro laboral. Todas estas cosas impactan realmente en el bienestar de la sociedad, y creo que no hay una idea cabal tanto en el Estado, estoy hablando del gobierno y del Congreso, sobre la urgencia de estos temas. Y en esta ecuación, ¿qué papel juega la capacitación, el expertise de los funcionarios? Crítico. Yo creo que si hay algo que tiene que hacer el Estado, y esperemos que, ¿no es cierto?, el ministro Franque o el que esté en el Ministerio de Economía y Finanzas den justamente un enorme incremento en el tema de capacitación, ¿no? Y no solamente, bueno, yo soy un director de una maestría en gestión pública, pero al margen de la posición que tenga, es sumamente importante la capacitación a todo nivel. Es decir, la capacitación es el primer antídoto, por decir, contra la corrupción y contra el mal manejo de recursos, porque ya el argumento de que no sepa el funcionario público ya no existe, y además
también, ¿no es cierto? Con educación están los temas éticos, están los temas de que uno está utilizando no el recurso de uno, sino el recurso de todos los peruanos que lógicamente pagan impuestos. Y esa es la función más importante. En otros países del mundo el funcionario público es el mejor pagado porque justamente su labor trasciende pues, a una o dos administraciones e impacta en toda la población. Estamos hablando, por ejemplo, del sudeste asiático, Malasia, Singapur, etc. Y es ahí donde tenemos que apuntar. Perfecto, ha quedado clarísimo entonces el camino. Muchísimas gracias, César, como siempre, por atendernos. Encantado. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.